La carretera de los lamentos. Encuentros paranormales en la ruta de los camioneros. La carretera se extendía frente a mí, un camino interminable que llevaba a destinos desconocidos. Como camionero, estaba acostumbrado a las largas horas en la carretera, pero lo que experimenté en una noche oscura y lluviosa fue algo que nunca podría olvidar. Mientras atravesaba un tramo solitario de carretera, noté una figura solitaria en el borde del camino. Era una joven, vestida con ropa antigua y empapada por la lluvia. Mi instinto de ayudar me impulsó a detenerme, a pesar de que algo en la situación me parecía extraño. La joven subió a la cabina del camión y su presencia traía consigo un escalofrío inquietante. Su mirada estaba fija en el horizonte y sus palabras eran escasas y distantes. Le pregunté si necesitaba ayuda, si podía llevarla a algún lugar seguro, pero ella simplemente asintió en silencio. Continuamos en silencio, la lluvia golpeando el parabrisas y creando un ambiente opresivo en la cabina. La joven finalmente señaló una dirección y seguí sus indicaciones sin cuestionarlas. A medida que avanzábamos, su figura parecía desvanecerse y aparecer de manera intermitente, como si estuviera atravesando diferentes dimensiones. Llegamos a un antiguo cementerio en medio de la noche, un lugar envuelto en sombras y silencio. La joven descendió del camión sin decir una palabra y se dirigió hacia una lápida en particular. Me acerqué con cautela y leí el nombre en la lápida: Elizabeth Thompson, fallecida en 1920. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a la joven, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. La lluvia seguía cayendo, pero algo en el ambiente parecía haber cambiado. Fue entonces cuando la joven se volvió hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos. En ese instante, sentí una oleada de emoción abrumadora, como si estuviera experimentando los sentimientos y las memorias de Elizabeth. Vi su vida, sus alegrías y sus tristezas, y su conexión con aquel lugar sagrado. Pero también sentí su desesperación y su deseo de ser recordada, de ser liberada de su tormento eterno. La joven extendió su mano hacia mí, y en un acto de impulso, la tomé. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, y una sensación de paz y redención llenó el aire. La lluvia parecía cesar, y un rayo de luz brilló en medio de la oscuridad. Cuando finalmente solté su mano, la joven sonrió, una sonrisa llena de gratitud y alivio. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si estuviera regresando al pasado. Mientras la observaba desvanecerse, supe que había sido testigo de algo inexplicable, algo que trascendía la realidad que conocía. Regresé a la carretera, sintiendo una extraña sensación de paz y satisfacción. Aunque no podía explicar completamente lo que había sucedido esa noche, sabía que había cruzado el umbral entre lo tangible y lo sobrenatural y había dejado una huella en la eternidad. El pasajero nocturno, un encuentro inquietante en la carretera de los camioneros. Las carreteras solitarias siempre han sido mi hogar como camionero, pero una noche oscura y tormentosa me llevó a un encuentro que desafió todas mis creencias y me sumergió en un mundo de misterio y horror. Era tarde en la noche cuando vi a un hombre en el costado de la carretera, su figura empapada por la lluvia y sus ojos fijos en mi camión. A pesar de la tormenta, algo en su expresión me hizo detenerme y ofrecerle un aventón. Con un asentimiento silencioso, subió a la cabina y cerró la puerta detrás de él. No dijo una palabra mientras avanzábamos en la oscuridad, y la sensación de incomodidad en la cabina se hizo cada vez más intensa. Miré de reojo al hombre y noté algo inquietante. Su reflejo no estaba en el espejo retrovisor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras luchaba por comprender lo que estaba viendo. Finalmente, decidí romper el silencio y preguntarle su destino. Pero antes de que pudiera formular las palabras,
El hombre habló con una voz fría y distorsionada. Sus palabras eran incoherentes y llenas de angustia, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. El camino parecía retorcerse y distorsionarse a medida que avanzábamos, y la sensación de estar atrapado en una dimensión alterna se hizo más fuerte. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien, que el hombre a mi lado no era lo que parecía. De repente, el hombre se volvió hacia mí, sus ojos ahora llenos de un brillo ominoso y sobrenatural. Extendió una mano hacia mí y sentí una fuerza invisible que me atrajo hacia él. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por resistir su influencia, pero la sensación de impotencia era abrumadora. En un acto desesperado, logré abrir la puerta de la cabina y me lancé fuera del camión. Caí sobre el pavimento mojado, mi respiración agitada y mi cuerpo temblando. Miré hacia el camión y vi al hombre, su figura retorciéndose y distorsionándose ante mis ojos. Sin mirar atrás, me alejé corriendo de la carretera, dejando atrás al hombre y la pesadilla que había traído consigo. A medida que me alejaba, las luces de mi camión se apagaron y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que había escapado de algo inexplicable y aterrador. Esa noche, mientras encontraba refugio en un motel solitario, me di cuenta de que había experimentado algo más allá de la comprensión humana. Había sido testigo de un encuentro con lo desconocido, un pasajero nocturno que me había arrastrado a un mundo de pesadillas y enigmas insondables. El eco de la carretera, el misterio del camionero desaparecido. Las carreteras nocturnas siempre han sido testigos de mis largas travesías como camionero, llevándome a lugares desconocidos y aventuras inesperadas. Pero lo que sucedió en una noche lluviosa en una carretera solitaria desafió toda explicación lógica y me sumergió en un misterio que perseguiría mis pensamientos durante años. Era una noche de tormenta, con el rugido del trueno y el golpeteo implacable de la lluvia como compañía constante. Mi camión avanzaba a través de la oscuridad, sus luces cortando a través de la lluvia como espadas de luz. Estaba cansado y ansioso por llegar a mi destino, pero algo en el aire parecía cargado de electricidad, como si el mismo universo estuviera a punto de revelar un secreto. Mientras avanzaba por una carretera secundaria solitaria, noté algo extraño en el horizonte. Una figura borrosa y distante se movía en la lluvia, avanzando con pasos lentos y deliberados. Mi curiosidad se mezcló con un atisbo de preocupación mientras me acercaba, tratando de discernir quién o qué era esta figura en medio de la noche tormentosa. A medida que me acercaba, pude ver que era un hombre empapado por la lluvia, su ropa desgarrada y su rostro desgastado por la intemperie. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si estuviera buscando algo que solo él podía ver. Instintivamente, detuve el camión y bajé la ventanilla. ¿Necesitas ayuda?, pregunté en voz alta sobre el estruendo de la lluvia y el trueno. El hombre no respondió de inmediato, como si estuviera atrapado en un trance. Pero luego, lentamente, giró la cabeza hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos. Una sensación de escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba sus ojos, como si estuviera mirando a través de una ventana hacia un mundo desconocido. El hombre finalmente habló, su voz susurrando en el viento como un eco lejano. «Debo llegar a tiempo», dijo con una urgencia en su tono que parecía trascender el tiempo y el espacio. Antes de que pudiera hacer más preguntas, subió a la cabina de mi camión y se sentó en silencio, como si supiera exactamente a dónde íbamos. Continuamos nuestro viaje en silencio, la lluvia arremolinándose alrededor del camión mientras avanzábamos por la carretera desierta. El hombre miraba fijamente por la ventana como si estuviera buscando algo que solo él podía ver. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y tristeza,
como si llevara consigo una carga que ningún mortal podría comprender. A medida que avanzábamos, noté que las millas parecían pasar más rápido de lo normal, como si estuviéramos siendo arrastrados hacia un destino desconocido. Las señales de la carretera pasaban como destellos de luz, y mi mente se llenó de preguntas sobre quién era este hombre y por qué estaba aquí. Finalmente, llegamos a un lugar que parecía fuera de lugar en la carretera, un antiguo cementerio rodeado por un enrejado de hierro retorcido. El hombre se levantó lentamente de su asiento y miró hacia el cementerio, su mirada llena de una mezcla de melancolía y anhelo. «Bienvenido a casa», susurró el hombre, su voz llevando consigo una sensación de finalidad. Antes de que pudiera decir algo, abrió la puerta del camión y se alejó, desvaneciéndose en la oscuridad y la lluvia. Miré a mi alrededor, sintiendo una sensación de asombro y confusión. ¿Quién era este hombre y por qué me había llevado aquí? Mientras miraba hacia el cementerio, una tumba solitaria capturó mi atención. Me acerqué y leí el nombre grabado en la lápida: David Bennett, 1975 al 1995. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba la tumba, como si hubiera sido testigo de una conexión entre el hombre y este lugar. Mi mente se llenó de especulaciones sobre quién era David Bennett y por qué este misterioso encuentro había llevado a ambos a este lugar en la noche lluviosa. A medida que regresaba a mi camión y continuaba mi viaje, una pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Había sido testigo de un encuentro con un espíritu atormentado? ¿O había sido parte de una historia que trascendía el tiempo y la realidad que conocemos? La carretera se extendía ante mí, llena de incertidumbre y misterio. Mi encuentro con el hombre en la lluvia me había dejado con más preguntas que respuestas, y mientras avanzaba en la oscuridad, no pude evitar preguntarme si algún día encontraría las respuestas que buscaba. El silencio del bosque, la noche terrorífica de un camionero. La carretera siempre me ha brindado una sensación de libertad y aventura, pero una noche en particular me llevó a un lugar oscuro y aterrador que desafió mi valentía y puso a prueba mi determinación. Era una noche tranquila y estrellada, y mi camión avanzaba por una carretera sinuosa rodeada por un espeso bosque. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles, creando sombras inquietantes en el camino. Me sentía tranquilo y relajado, disfrutando de la belleza de la naturaleza a mi alrededor. Pero a medida que avanzaba, comencé a notar algo extraño. El zumbido constante de los insectos y el susurro del viento en las hojas desaparecieron gradualmente, dejando un silencio inquietante en su lugar. Mis sentidos se agudizaron mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En el borde del camino, entre los árboles, vi una figura oscura y enigmática. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y una postura antinatural. Su piel parecía palidecer en la luz de la luna y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Mis manos se aferraron al volante mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, mientras el miedo se apoderaba de mí. La figura se movía lentamente entre los árboles, sus ojos nunca apartándose de mí. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero el silencio opresivo y la presencia inquietante de la figura eran demasiado reales para ignorar. Mi instinto me gritaba que me alejara de allí lo más rápido posible. Aceleré el camión, sintiendo una mezcla de pánico y determinación. La figura oscura seguía apareciendo y desapareciendo entre los árboles, como si estuviera persiguiéndome. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué era esa criatura? ¿Qué quería de mí? A medida que avanzaba, el silencio continuaba y mi nerviosismo se intensificaba.
Finalmente, logré salir del bosque y volver a una carretera más transitada. El ruido de los motores y las luces de otros vehículos me llenaron de alivio, pero no pude sacudir la sensación de que algo oscuro y siniestro me había acechado en las sombras del bosque. Pasaron días antes de que pudiera calmarme lo suficiente como para compartir mi experiencia con otros. Al contar mi historia, me di cuenta de que no era el único que había sentido el terror del silencio del bosque en esa carretera solitaria. Otros camioneros habían experimentado encuentros similares, describiendo la misma figura oscura y el inquietante silencio que la acompañaba. Aunque nadie pudo explicar con certeza lo que habíamos presenciado, todos compartíamos una sensación de que habíamos sido testigos de algo más allá de nuestra comprensión. El silencio del bosque nos había revelado una realidad oscura y desconocida, una realidad que nos persiguió en nuestros sueños y nos recordó que el mundo en el que vivimos está lleno de misterios insondables.